25, proceso de habeas corpus, demanda interpuesta por el señor Marcos Tasso en contra del Poder Judicial. Doy cuenta a usted que se encuentra presente en representación de la parte demandante el doctor Ricardo Franco de la Cuba. Asimismo, se encuentra presente el demandante Marcos Tasso y el señor Antauro Mayo. Por parte de la demanda a la Procuraduría Pública del Poder Judicial se encuentra presente la doctora Fernanda Bolaños Romero. Es todo en cuanto tengo que dar cuenta a usted, doctora. Muy bien. Señores abogados, bienvenidos a la diligencia. Señor abogado de la parte demandante, tiene usted uso de la palabra. Muchas gracias, señora magistrada. La demanda de habeas corpus siente interpuesto contra los jueces supremos demandados por violar los derechos constitucionales con respecto al beneficiario Antauro Humala Tasso y también al partido político Antauro. Violación del derecho a la libertad individual, de poder participar en la vida política y de ser elegidos también. Mis alegatos consisten en que debo indicar que el artículo 200, inciso primero de la Constitución del Estado, establece que procede la demanda de habeas corpus contra cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera y amenaza la libertad individual o derechos constitucionales conexos, la misma que igualmente lo señala el artículo segundo, inciso 24, letra A de la Constitución del Estado, que garantiza a toda persona el derecho a la libertad. Esta señala que nadie está impedido de hacer lo que la ley de leyes, es decir, la Constitución del Estado, no prohíbe. La Constitución... Doctor, ¿puede encender su cámara, por favor? Encienda su cámara, por favor, doctor. Parece que no puede, no sé, no estoy entiendo y se apaga, no sé, o cambio de celular. Caramba. Doctora, hasta que lo prendo, a ver, un momento. María, ven. Su cámara, es que voy a llamar a mi secretaria, ¿por qué no prende la cámara? Mira, está prendido, pero no aparece mi imagen. Mira. Ahora sí. Ahí, no. Voy a apagarlo. ¿Y puedes apagar? Ahí está. Continúa, señora. Ya. Continúa, señora magistrada. ¿Ya? ¿Ya está? Ya. Continúa. La Constitución del Estado establece que el juez está obligado a preferir la Constitución del Estado sobre cualquier norma de inferior jerarquía, conforme así lo ordena el artículo 138, segundo párrafo de la Constitución del Estado. Por tal motivo, el juez constitucional debe velar por el derecho a la libertad de participar en forma individual o asociada en la vida política. Una resolución judicial puede ser objeto de demanda de habeas corpus cuando ésta atenta contra la libertad individual de una persona natural o jurídica, cuando se está afectando el derecho constitucional a participar en forma individual o asociada en la vida política del país, así como el derecho de ser elegido y elegir libremente, conforme establece el artículo 2, inciso 17 y el artículo 31 de la Constitución del Estado. Entonces, señor juez, le pregunto, ¿cómo una norma de inferior jerarquía, como es la ley 28.094, puede forzarse su interpretación para que un juez o jueces, mediante una resolución, le impiden hacer lo que la Constitución no prohíbe? Eso es atentar contra la libertad individual. Los derechos constitucionales con esos vulnerados son que toda persona tiene derecho constitucional a la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o imagen, sin previa autorización, ni censura, ni impedimento alguno. Entonces le pregunto, señora juez, ¿cómo los jueces demandados pueden sancionar y impedir que participe el beneficiario Antauro Humala Tasso en la vida política, declarando ilegal su partido político Antauro por haber ejercido un derecho constitucional de libre expresión y opinión, de que ser elegido presidente se aplicará la pena de muerte contra los presidentes de la República que de manera corrupta hayan contratado con empresas extranjeras para robarse el erario o el tesoro público al Estado peruano mediante actos fraudulentos en concursos públicos. El derecho constitucional a la libertad de opinión, expresión y difusión que contempla la Constitución del Estado en sus artículos segundo, inciso 4, establece que en el último de los casos, que una persona abuse de este derecho, esta debe ser juzgada de acuerdo al Código Penal y no juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, conforme señala así el artículo 139, inciso 0 de la Constitución del Estado.
entonces está acreditado que se ha vulnerado el derecho a la libertad, a participar en la vía política y a ejercitar su derecho a la libertad de opinión y expresión mediante una resolución judicial hecha por los jueces supremos demandados de manera prevaricadora y arbitraria, donde fuerza su interpretación para vulnerar el derecho a la libertad de una persona. Señora juez, la libertad individual es la facultad que tiene cada persona de actuar libremente y de acuerdo a su voluntad y deseos, por encima de cualquier imposición o coerción, sin vulnerar los derechos de los demás. Incluso se ha sostenido que el habeas corpus protege a la libertad, entendida como la capacidad del individuo de hacer o no hacer todo lo que no esté lícitamente prohibido. Por otro lado, la libertad individual es el valor constitutivo de cada persona, fundamento de sus deberes y derechos, conforme el cual cada persona puede decidir autónomamente sobre las cuestiones esenciales de su vida. Se trata entonces de la libertad de cada persona de actuar según su voluntad o convicciones, y cuyo límite se encuentra en el respeto a la libertad y los derechos de las demás personas, pues se considera que hay libertad individual cuando las personas pueden obrar sin coacción y opresión por parte de otros sujetos. Sin embargo, los jueces supremos demandados, mediante sus resoluciones, vulneraron el derecho a la libertad individual de impedir y hacer lo que la Constitución no prohíbe. Termino, señora juez, indicando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos prohíbe que se impida la libertad de participar en la vida política, ya que considera que es una condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática. Establece que todo acto que limite o prohíba la participación de los ciudadanos en la vida política es nulo y punible. El derecho a la participación política, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta considera que la libertad de expresión y asociación son pilares para que los partidos políticos, sindicatos y otras agrupaciones puedan influir en la colectividad y para que la comunidad esté informada al tomar sus decisiones. Los estados deben garantizar el goce pleno de los derechos políticos. Solo pueden imponer restricciones legales, innecesarias en una sociedad democrática por razones de seguridad nacional, que se apoyen al terrorismo, al narcotráfico, y que se persiga a la persona por sus ideas mediante el secuestro y la agresión, y no por sus opiniones ni expresiones. Así lo dice la ley 28.094, la cual se le aplicó al beneficiario, distorsionándola y forzándola su interpretación para vulnerar el derecho a la libertad de una persona, conforme lo expuesto. Es todo, señora magistrada. Señora magistrada, su micrófono apagado. Señor abogado, muchas gracias por su participación. Pasemos, por favor, con la abogada de la parte demandada. Escuchamos nosotros. Muchas gracias. Por parte de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, la abogada Fernanda Daniela Bolaños Romero, con número de Colegio de Abogados de Arequipa, número 15812, y casilla electrónica institucional, número 89588. La presente defensa, señora magistrada, iniciará con la improcedencia constitucional del habeas corpus. El habeas corpus es una vía para revisar la legalidad de las resoluciones judiciales firmes. El habeas corpus, según su naturaleza y el desarrollo jurisprudencial, es la garantía procesal idónea para proteger la libertad personal ante una afectación o una amenaza directa y manifiesta. En el presente caso, señora magistrada, se tiene que la pretensión es la nulidad de resoluciones judiciales que versan sobre la legalidad de una organización política, una materia que es completamente ajena al núcleo duro de la libertad individual. La decisión de las salas supremas no restringe la libertad individual ni física del favorecido, ni tampoco de su líder. Utilizar el habeas corpus para reevaluar la interpretación de la ley 28094 o la valoración de la prueba es pretender convertir este proceso constitucional en una tercera instancia de la jurisdicción ordinaria, lo que es inaceptable, pues desnaturaliza el proceso y su finalidad. Ahora, contrario al alegado, señora magistrada, la decisión de la Corte Suprema sí se enmarca dentro de los límites constitucionales y legales impuestos al ejercicio de los derechos políticos. El derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto. La ley 28094 establece un marco de control constitucional sobre las organizaciones políticas, sancionando su ilegalidad
cuando éstas vulneren sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales o legitimando la violencia como un método para la consecución de objetivos políticos. La actuación judicial no sanciona una opinión abstracta, sino la promoción pública y el alineamiento ideológico con un método violento por parte de la cúpula de la organización, lo cual es incompatible con los principios del Estado constitucional y democrático de derecho y constituye una causal expresa de disolución prevista en la ley. La restricción de los derechos políticos deviene, entonces, señora magistrada, como una consecuencia legítima y legal de la inobservancia de los principios democráticos. Así también, por ejemplo, cuando el abogado de la parte accionante ha citado a la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, debe tener pleno conocimiento que la Corte comparte este pensamiento y comparte que la libertad política es cierto que es un pilar fundamental para las sociedades democráticas, pero también la libertad política viene de la mano con una gran responsabilidad para los líderes políticos y las opiniones que ellos expresan. Por otro lado, sobre el principio de legalidad penal, es errónea la invocación de este principio, pues es una garantía propia del derecho penal. Nadie será procesado ni condenado y en el caso de autos no versa sobre una condena penal. La declaratoria de ilegalidad, señora magistrada, es una sanción de carácter político, administrativo, civil, regida por una ley especial, la cual tiene un test de legalidad diferente al penal. Respecto a la distinción entre la persona natural, el señor Antauro Malatazo, y la persona jurídica, el partido político Antauro, la jurisprudencia es clara. Una organización política actúa a través de sus órganos y sus líderes. La manifestación del líder que promueve la violencia como método es un acto que compromete la responsabilidad de la organización misma, en tanto define sus principios y sus objetivos. Los jueces entonces aplicaron la ley a la persona jurídica en defensa del orden democrático y no a la persona natural por un delito penal. Finalmente, el abogado también ha invocado la necesidad del control difuso y la presunción de constitucionalidad para poder evaluar las resoluciones que vienen a ser materia del presente proceso de habeas corpus. Sin embargo, ello deviene infundado, señora magistrada, pues los magistrados del Poder Judicial no están obligados a ejercer la facultad del control difuso cuando no hay una incompatibilidad manifiesta, insalvable y evidente entre la norma legal y la Constitución. Por el contrario, la labor jurisdiccional se basa en la presunción de constitucionalidad de la Ley de Organizaciones Políticas, cuya finalidad precisamente es proteger el sistema democrático de aquellas entidades que promueven métodos violentos. La acción de los magistrados, al aplicar el artículo 14 de la referida ley, constituye una interpretación y aplicación legítima de la ley para defender el orden constitucional y no una vulneración del mismo. En consecuencia, el accionar de los magistrados de la Corte Suprema fue legal, motivado y conforme al marco constitucional y legal, por lo que se solicita a su despacho, señora magistrada, declarar improcedente o en su defecto infundada la demanda de habeas corpus interpuesta. Muchas gracias. ¿Me permite Muy bien, señorita abogada. Hemos concluido la diligencia, se le comunica que la causa queda expedida para ser resuelta. Muchas gracias. Señor magistrado, Señor secretario, se ha pedido, señor magistrado, se ha pedido mediante escrito que fundamente hechos el beneficiario. Está por escrito. Señor abogado, no logramos escucharlo con claridad. Se ha solicitado mediante escrito que informe hechos el beneficiario. Informe de hechos. Ya, muy bien. Un momento. Señor secretario de cuenta de la resolución. Sí, doctora. Mediante el escrito de fecha 4 de noviembre, en el que se solicita vista de la causa, en el otro sí, se solicita que el beneficiario realice el informe de hechos, y esto ha sido proveído mediante la resolución número 3 del 21 de noviembre. Muy bien. Concediendo el informe de hechos. Sí, doctora.
Muy bien. Muy bien. La parte demandante, el favorecido. Antarumara Tazo. Sí. A ver, el señor se encuentra caminando, así que, señora Antauro Humala, está usted en silencio y está en movimiento. Necesitamos que usted esté en un lugar fijo para que pueda expresar lo que considere pertinente. Listo, ya. Ahora sí estoy ya ubicado, señora jueza. Gracias por atenderme. Muy bien. Tiene usted el uso de la palabra, señor Antauro. Gracias, señora jueza. Mi partido, Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universidades, Reservistas y Obreros, ha sido su inscripción cancelada por el Jurado Nacional de Elecciones. Hasta ahora no se publica la resolución de baja respectiva en el Diario Oficial del Peruano, lo cual nos está pidiendo una segunda instancia para apelar como organización política. A nosotros nos dieron de alta con una resolución del Jurado Nacional de Elecciones publicada en el Diario Oficial del Peruano. Nos han descalificado, pero no podemos apelar porque no el Jurado Nacional de Elecciones no publica la resolución de baja de nuestra inscripción. Estamos en un limbo jurídico. 2. El partido Alianza Nacional del Trabajo nació en el año 2024, en diciembre. Perdón, el año 2023 en diciembre. La sentencia es de 8 meses después. Y las pruebas contra nosotros que enarbola la fiscalía, son expresiones mías, que no soy dirigente del partido, solamente soy un simple militante, expresiones mías de antes de la existencia del partido político Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, producto de mis declaraciones en los años 2022, 2021, inclusive desde 2005, inclusive declaraciones de mis libros escritos. Y jamás en la Fiscalía me ha llamado a declarar. Todo su expediente de acusación se basa en declaraciones exclusivas de Antauro Humala Tazo. Hemos sido sentenciados y perjudicados todos los militantes, 30.000 ciudadanos, de nuestra libertad a poder postular a una plancha presidencial de nuestra República. Todo porque el Jurado Nacional de Elecciones, acatando una resolución judicial, nos despojó de la inscripción, arrogándose ellos el rol de la población, porque yo entiendo que la población es la que debe decidir si el programa de nuestro partido es de su opción o no, no un grupo de jueces influenciados por una campaña periodística. Asimismo, en el despojo de nuestra inscripción, la sentencia de la Corte Suprema que nos sentenció, ellos reconocen que según la ley de partidos, el artículo 14 establece que debe haber un procedimiento preestablecido para despojar a un partido político de su inscripción. Ese procedimiento preestablecido no existe, jamás ha existido. Entonces, de una manera no establecida, es que me han quitado la inscripción a nuestro partido. Finalmente, señora jueza, 2 políticos actualmente competencia electoral por la presidencia del señor alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y asimismo el candidato Carlos Álvarez, han tenido expresiones similares a las mías, pero ellos durante la existencia de su partido. El fiscal, la misma fiscalía que nos ha despojado de la inscripción, a ellos sí los llamó y les preguntó por qué declararon eso. Ellos descargaron su responsabilidad y sus denuncias fueron archivadas. En cambio, a nosotros, a mí jamás me han llamado a declarar, a pesar que todo el expediente se basa en mis declaraciones. Simplemente, olímpicamente, sin procedimiento preestablecido, nos han despojado de la inscripción abusivamente. Es por eso que se presentó este habeas corpus, porque yo considero que sí está vulnerando no solo mi libertad,
porque la libertad no solo se vulnera o no solo uno la requiere cuando uno está entre cuatro paredes preso. También fuera de la celda, uno también puede ver reducida y atentados contra su libertad individual. Y la libertad individual, de la cual hemos sido vulnerados, agredidos, agraviados, el que habla y 30.000 compatriotas, ciudadanos peruanos, es que con esta sentencia que nos ha impuesto, de la cual no podemos apelar porque no se resiste el Jurado Nacional de Elecciones a publicar la resolución, nos despojan del derecho, de la libertad de poder postular a la primera magistratura de nuestra patria, sin tener una plancha presidencial. Nos impide también postular algún cargo parlamentario. Es decir, señora jueza, 40.000 peruanos, ciudadanos, que han confiado en la democracia peruana, en el sistema de partidos, ahora estamos excluidos, casi como los compatriotas no contactados de la Amazonía, ajenos al panorama y al devenir electoral de su propio país. Más allá de lo que puede argumentar la Fiscalía, la Procuraduría, de cuestiones reglamentosas, de cuestiones de forma, acá lo de fondo es un atentado contra la libertad de 30.000 peruanos. Gracias, compatriota. Gracias, señora jueza. Muy bien. Muy bien, señores, se les comunica que la causa que es expedita para ese resulta. Hemos concluido. Ya puede cerrar la sesión, señor secretario. Buenas Muchas tardes. gracias. Buenas tardes con todos. Y ahora para pagar esto, Mari, ¿cómo hago?